Bueno muchachos, en este video les voy a explicar un ejercicio de leyes de Kirchhoff, específicamente de análisis de mallas, y vamos a empezar definiendo que en una malla la suma de todos los voltajes de los componentes que se encuentran en esa malla tiene que ser igual a cero. Recordemos que una malla es un camino cerrado que se puede hacer dentro del circuito. Por ejemplo, aquí hay una malla, un camino cerrado, aquí hay otra malla, otro camino cerrado, y aquí hay otra malla, otro camino cerrado. La suma de todos los componentes en una malla tiene que ser igual a cero y se suman de la siguiente manera. Si nos encontramos una fuente de voltaje entrando por el lado negativo, entonces es negativo, se suma como un valor negativo, y si entrase por el lado positivo se suma como un valor positivo. Estas resistencias se suman de la siguiente manera, usando la ley de Ohm. Sabemos que el voltaje en una resistencia es la resistencia por la corriente. Como estamos asumiendo, por ejemplo, para esta resistencia que la corriente pasando por ahí es esta de la malla 1, pongámosle a la malla 1 la corriente I1, a la malla 2 la corriente I2 y a la malla 3 la corriente I3. Tengamos en cuenta que esta corriente yo estoy asumiendo matemáticamente que pasa por los cables que están asociados a esa malla, o sea, por este cable una corriente de I1, por este I1 y por este I1. Pero por este cable está pasando en este sentido la corriente I1 y en este sentido la corriente I2. No es que realmente físicamente estén pasando dos corrientes, sino que se hace ese análisis matemático para determinar exactamente cuál corriente está pasando por ahí. Cuando ya sepamos el valor de las dos corrientes, la corriente más grande, que en este caso como la fuente de voltaje, pues en este caso se puede ver a simple lógica, porque la fuente de voltaje está enviando corriente en este sentido, se podría decir que la corriente en realidad va en este sentido. Pongamos esa corriente I4, solo por ejemplificar. Esa corriente I4 sería el resultado de la corriente más grande, que sería I1 menos I2, y el valor numérico que eso es sería la corriente real que está pasando por acá en este sentido. Bueno, volviendo al análisis, decíamos que el voltaje de una resistencia lo vamos a sumar como la resistencia por la corriente que esté pasando por esa resistencia. Aquí en este caso sería 5 y 1, pero en este caso del 7, que decimos que pasan dos corrientes, sería 7 y 1 menos y 2 cuando estemos analizando esta malla. Pero cuando estemos analizando esta otra malla, la protagonista sería I2. Entonces cuando estemos haciendo la suma de voltajes de los componentes en esta malla, diríamos 7 y 2 menos y 1, porque en este caso sería esta la protagonista. Vamos a hacer el proceso como para entenderlo. Bueno, ya definidas las mallas, vamos a empezar a hacer la suma para la malla 1. Entonces definimos un punto cualquiera de la malla. Ya sabemos que la malla es este camino cerrado. Vamos a empezar acá y empezamos a ir en la dirección de la malla, que es esta. Entonces venimos por acá y nos encontramos esta fuente de voltaje por el lado negativo. Entonces ponemos un menos 15. Listo. Seguimos el camino. Nos encontramos esta resistencia de 5 ohms y está pasando la corriente I1. Entonces, usando la ley de Ohm, decimos que ese voltaje sería 5 por I1. Entonces sumamos eso, más 5 por I1. Y seguimos el camino, ya íbamos por acá, seguimos acá. Nos encontramos esta resistencia de 7, entonces sería más 7 por I1, que es nuestra protagonista en esta suma, I1. Pero aquí la I2, la corriente 2 de la malla 2, está contraria, por lo tanto la pongo como negativa. Listo. Y seguimos el camino, llegamos hasta este punto otra vez. Ya no hay más elementos, pero estos tres elementos. Entonces ya terminamos la suma e igualamos eso según el análisis de mallas a 0. Y terminamos la primera ecuación. Vamos a hacer la suma para la malla 2. La suma para la malla 2. Esta es la malla 2. Entonces vamos a empezar aquí. No importa en qué punto empezamos, simplemente lo pongo ahí y empiezo a analizar. Entonces, en esta dirección, que es la dirección en la que asumí matemáticamente la corriente, tengan en cuenta una cosita. Aquí esta fuente de voltaje está empujando la corriente en este sentido, porque la corriente sale por el lado positivo. De todas formas, nosotros asumimos la corriente en ese sentido y ese sentido es correcto. Pero supongamos que nosotros asumimos la corriente en este sentido, sabiendo que en realidad va para el otro lado. Supongamos que la asumimos en el sentido contrario. Cuando nosotros asumimos la corriente en el sentido contrario,
y luego llegamos aquí a unas ecuaciones y las resolvemos, es posible que la corriente nos dé un valor negativo. ¿Qué significa cuando de resolver estas ecuaciones la corriente nos da un valor negativo? Que iba en la otra dirección. Esa es la idea. Si nos da un valor negativo, iba en la otra dirección. Listo. Sigamos aquí en la malla 2. Entonces empezamos acá y nos encontramos con esta de 7. Entonces ponemos, según esta ley de resistencia por corriente, 7 que es la resistencia por la corriente que está pasando por ahí. Vamos con la corriente I2, pero como ahora estamos haciendo la malla 2, I2 es la dominante. Pero aquí la I1 de esta malla está pasando en la dirección contraria. La I2 viene así, la I1 viene así. Entonces la restamos porque está pasando en dirección contraria. Listo. Siguiente elemento. Seguimos acá el camino. Siguiente elemento, esta de 11. Entonces más 11 por la corriente que está pasando por ahí. En este punto solamente está pasando la corriente I2 porque aquí por fuera no hay corrientes. Entonces sería 11 I2. Y seguimos el camino, tenemos esta de 4 más 4. Vamos con la protagonista I2 menos la que molesta aquí en dirección contraria, que es I3. Menos I3. Y listo, llegamos otra vez a nuestro punto inicial, terminamos el recorrido de la malla, entonces igualamos esa suma a 0. Ahora vamos a la suma de la malla 3. La malla 3 es esta malla de acá, vamos a empezar por acá. Entonces empezamos el camino, venimos acá, llegamos a esta resistencia de 2 en la que solamente está pasando esta corriente. Entonces decimos 2 y 3. Listo, seguimos el camino, nos encontramos esta de 4. Entonces más 4, la que estamos analizando en este momento, la protagonista que es I3, menos la que está contraria. Aquí esta viene de para arriba y I2 viene de para abajo, entonces la restamos. I2. Y volvemos a llegar a nuestro punto inicial, terminamos el recorrido de la malla igual a 0. Listo. Tenemos las tres ecuaciones. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a acomodarlas de manera que quede un número multiplicando a I1, pongamos número A multiplicando la corriente I1, más número B multiplicando la corriente I2, más número C multiplicando la corriente I3, igual a un número D, que ese número D puede ser 0 o otro número. ¿Cuál es la idea? Organizar la ecuación que quede corriente 1, 2 y 3. Si en alguna ecuación no hay una corriente, la ponemos como 0 y la corriente. Ya les muestro cuál es la idea. El objetivo es organizar las ecuaciones. Entonces ponemos acá, vamos a organizar esta primero. Aquí tenemos 5 y 1. Bueno, vamos a escribirla lentamente. Menos 15 más 5 y 1 más, vamos a repartir este paréntesis, 7 y 1 y 7 por I2 negativo menos 7 y 2. Listo. Y ahora vamos a sumar los semejantes, es decir, aquí tenemos I1 y aquí tenemos I1, entonces sería 12 y 1. Siguiendo este orden ponemos primero ese I1, 12 y 1. Listo. Luego tenemos menos 7 y 2, entonces siguiendo este orden, menos 7 y 2. Y luego ya usamos este, ya usamos este, ya usamos este, ya solamente nos falta el 15. Recordemos que un número solito lo vamos a dejar al otro lado del igual. Esto estaba igualado a, esto era igual a 0, entonces podemos pasar a ese 15 a sumar al otro lado. Entonces, ¿cuál es la idea? Que falta poner la corriente I3. ¿Cómo ponemos la corriente I3? Como más 0 y 3. Tenemos que ponerla igual para que quede organizadita en orden. I1, I2 y 3 acompañadas de un número. Y eso igual a, como este menos 15 estaba restando, aquí en el igualado a 0, lo paso a sumar al otro lado. Igual a 15. Y listo. Esta es nuestra primera nuestra ecuación de la malla 1, ya organizadita de esta manera. Vamos a organizar ahora la ecuación de la malla 2. Repartimos este paréntesis. 7 y 2, 7 por I2 menos 7 y 1, 7 por I1, listo, más 11 y 2, más 4 y 2, y este por este menos 4 y 3, y eso igual a 0, listo. Ahora, ¿cuál es la idea?
Vamos a organizar nuevamente por I1, I2 y 3. Entonces, ¿cómo queda? I1 tenemos solamente este. Entonces ponemos menos 7 I1. I2 tenemos 7 I2, 11 I2, 4 I2. O sea, tenemos 11 y 4, 15. Y 7, 22. Más 22 y 2. Y 3 tenemos este, menos 4 y 3. Menos 4 y 3 igual a 0. Y listo. Tenemos nuestra segunda ecuación organizada de esta manera. Un número que multiplica I1, un número que multiplica I1, un número que multiplica I2 y un número que multiplica I3. Un número que multiplica I3 y todo eso igualado a otro número. Que en esta fue 15 porque teníamos un número sueltico, pero en esta como no teníamos números suelticos, pues quedó igualado a 0. Listo. Vamos a organizar la tercera ecuación de la malla 3. Entonces, tenemos 2 y 3 más 4 y 3, este por este, menos 4 y 2, este por este, más 4 y 2 igual a 0. Y pasamos a organizarla de esta manera. Aquí no hay I1, entonces pongamos de primero 0 y 1. Listo. Tenemos menos 4 y 2, menos 4 y 2, y 6 y 3, más 6 y 3. Y eso es igual a 0. Y tenemos nuestra tercera ecuación organizada. Ahora, ya teniendo estas tres ecuaciones organizadas como I1, I2 y 3, acompañadas de un número y el número del otro lado, que en este caso fue 15, en este caso fue 0. Ya teniendo esas tres ecuaciones, lo que vamos a hacer es que vamos a meterlas en la calculadora. Recordemos que el objetivo del análisis de mallas de las leyes de Kirchhoff es determinar la corriente en cada resistencia. El objetivo es determinar la corriente I y el voltaje V en cada elemento, o sea, en cada resistencia. Ese es el objetivo, determinar la corriente y el voltaje en cada elemento. Entonces, el primer paso es determinar las corrientes por medio de la calculadora. Ya les muestro cómo se hace. Bueno, muchachos, entonces, ¿cómo se resuelve el sistema de ecuaciones con la calculadora? Lo primero es, para entrar al modo de resolución de ecuaciones, le dan aquí en el botón modo, este de acá, van a la opción 5, que es ecuación. Los que tienen la calculadora en inglés sale EQN, pero algunos la tienen en español y sale, creo que ecuación o SN. Total es que es la opción 5. Entonces seleccionamos la opción 5. Fíjense que salen 4 opciones. Las que nosotros vamos a usar son la opción 1 o la opción 2. ¿Cuándo vamos a usar cada una? Fíjense que nosotros pusimos las ecuaciones de esta forma, en la que hay 3 incógnitas, 3 variables, y 1, y 2, y 3, y 1, y 2, y 3, acompañadas de un número. Entonces, fíjense que aquí hay 3 variables XY o XY y Z, acompañadas de un número AN, BN, CN y DN. Entonces, la opción 1 la vamos a usar cuando solamente tenemos 2 incógnitas, es decir, cuando solo hay 2 corrientes, o sea, cuando el ejercicio es de 2 mallas. Y la opción 2 es esta de acá, la vamos a usar cuando hay 3 corrientes, o sea, 3 mallas. ¿Listo? Opción 1, 2 mallas, opción 2, 3 mallas, porque depende del número de corrientes que tengamos que resolver. En este ejercicio tenemos 3 ecuaciones con 3 corrientes, son 3 mallas, entonces vamos a la opción 2. Fíjense que aparece una tablita, esa tablita tiene 4 columnas, A, B, C y D. ¿Qué es cada columna? Fíjense que la forma de la ecuación era un número que acompaña a la incógnita, un número que acompaña a la incógnita y un número que acompaña a la incógnita, y aquí otro número después del igual. Entonces, esta tablita la vamos a rellenar con los números que están acompañando a cada corriente. Recuerden que nosotros organizamos las 3 ecuaciones en el orden de las corrientes, I1, I2 y 3, porque aquí no están en orden de I1, I2 y 3, sino X, Y y Z. Entonces, cuando nosotros metamos los valores, tenemos en cuenta que I1 es la primera, que sería X, I2 la segunda, que sería Y, y I3 la tercera, que sería Z. ¿Listo? ¿Y por qué es importante? Porque cuando nosotros resolvemos, bueno, ahorita les muestro, cuando nosotros resolvemos,
no nos va a dar en función de corrientes, porque la calculadora no tiene I1, I2 y 3, sino nos va a dar una respuesta para X, Y y Z, sabiendo nosotros que X es I1, Y es I2 y Z I3. Bueno, ¿cómo vamos a rellenar esta tablita? Vamos a ir metiendo cada número que está acompañando a cada corriente. Por ejemplo, aquí vamos a poner en la primera fila esta primera ecuación. Si ven que hay espacio para 3 ecuaciones, y tenemos 3 ecuaciones, listo. Entonces vamos con el 12, lo escribimos y le damos igual y ya ahí queda. Ella solita se pasa para la B. La B es menos 7 para esa primera ecuación, igual, y ella solita pasa a la siguiente. Aquí pusimos un 0, entonces un 0. Y finalmente el número que está después del igual, un 15, igual. Y ella solita pasa para la segunda fila. En la segunda fila tenemos un menos 7 en la primera, un 22 en la segunda, un menos 4 en la tercera, y al otro lado un cerito, entonces un cerito. Y pasa él automáticamente para la tercera fila. Entonces tenemos en I1 un 0, un menos 4 en I2 y un 6 en I3. Y al otro lado un cerito. Y le damos igual. Ya quedó la tabla llena. Ahora, ¿cómo lo resolvamos? Simplemente le damos otra vez igual y él nos empieza a sacar resultados. Recuerden que X corresponde con la primera corriente, que es I1. Le damos aquí a hacer botoncito para que nos bote el número. Y nos dice que la primera corriente es 1,58. Le volvemos a dar igual y nos da la corriente I2, que es 0,57, y le volvemos a dar igual y nos da la tercera corriente, que es 0,38. Aquí nos saca 3 resultados porque miremos otra vez. Escogimos esta opción en la que habían 3 corrientes. Si hay 3 mallas. Si solo hay 2 mallas en un ejercicio, usamos la opción 1 porque solo habrían 2 corrientes. ¿Listo? Entonces, bueno, ya sacamos los valores. Ahora, ¿cómo pasamos otra vez la calculadora al modo normal? Nos le damos aquí en el modo y seleccionamos la opción 1. Y ya, queda otra vez la calculadora normal. Muy bueno, muchachos, fíjense en lo que sigue ahora. Ya tenemos las corrientes que sacamos del sistema de ecuaciones que resolvimos con la calculadora. Recuerden que de todas formas, si no logran conseguir una calculadora, se puede resolver a mano. Ahorita al final del video les explico cómo se resuelve esto a mano. Entonces, ¿qué se hace ahora? Ya conocemos las corrientes. Vamos a volver al dibujo, este de acá. Sabemos que la corriente I1 está pasando por estos cables de acá. O sea, vamos a poner así. Recuerden que el objetivo siempre es determinar corriente y voltaje en cada elemento. Entonces, ¿cuál es la corriente en este? Como por este estaba pasando la corriente I1, la corriente en este de 5, vamos a hacer aquí un listadito. La corriente de 5, no, para R5, la corriente es la corriente 1, que nos dio 1,58. Y el voltaje es, usamos otra vez esta ley para calcular cuánto es el voltaje. La resistencia era 5, la corriente 1,58, entonces multiplicamos y eso nos da 7,9. Listo. Para la resistencia de 11 tenemos que está pasando la corriente I2. Entonces la corriente para esa resistencia es 0,57, que ese fue el resultado de I2. Y el voltaje es el 11, que es el valor de la resistencia, por la corriente, que es 0,57. Y eso nos da 6,27. Y listo, determinamos para esta de acá. Vamos a determinar para esta acá, la R de 7 ohms. La corriente es, recuerden lo que dijimos al comienzo, por este asumimos matemáticamente que para acá pasaba la I1 y por allá pasaba la I2, pero obviamente la corriente va en el sentido de la más grande. I1 es más grande que I2, entonces ese es el sentido de la corriente. ¿Y cuál es el valor de la corriente? I1 menos I2, es decir, 1,58 menos 0,57.
1,58 menos 0,57. Eso nos da 1,01. Y el valor del voltaje sería la resistencia, que es de 7, por la corriente, que es 101, igual a 707. Recuerden siempre que corriente es amperios y voltaje es voltios. Listo, vamos con esta de 4. En la resistencia de 4 tenemos una corriente de aquí, viene bajando I2 y viene subiendo I3. ¿Cuál es el sentido real de la corriente? La que sea más grande. Si I3 es más grande, entonces iría de para arriba y sería I3 menos I2, pero si I2 es más grande, iría de para abajo y sería I2 menos I3. Entonces miramos acá, es más grande I2, 0,57 comparado con 0,38, este es más grande. Entonces la corriente pasando por aquí es 0,57, que es I2, menos 0,38, que es I3. Entonces la corriente es 0,57 menos 0,38. Y el voltaje, ¿esto cuánto nos da? ,19. Y el voltaje sería la resistencia, que es de 4, por la corriente, que es 0,19. Eso nos da 0,76. Listo, ya tenemos 5 resistencias en total y ya tenemos los valores para 4. Nos falta una, que es esta de 2 de acá. Entonces esa de 2 vamos a ponerle la corriente que está pasando por ahí, es la I3. Entonces la corriente es I3, 0,38. Y el voltaje es la resistencia, que es de 2, por la corriente, que es 0,38. Y eso nos da 0,76. ¿0,76 qué? Volts. 0,38 qué? Amperios. No se nos olvide eso. Y listo, terminamos el ejercicio. ¿Cuál es el objetivo? Determinar corriente y voltaje en cada uno de los elementos que están en el circuito. Obviamente la fuente de voltaje pues tiene el voltaje que tiene la fuente de voltaje, o sea, los 15 volts, y no tiene resistencia, o asumimos que no tiene resistencia. Que en la vida real alguna fuente de voltaje sí tienen resistencia, pero vamos a asumirlo así, sin resistencia. Y listo, terminaríamos el ejercicio. Ahora, para los que quieren saber cómo se resuelve este sistema de ecuaciones a mano, vamos a resolverlo. Bueno, ¿cómo se resuelve este sistema? Existen varios métodos: sustitución, igualación. Existen varios métodos, ahí sí depende del que ustedes prefieran, del que les guste más. Pero a mí me parece sencillo ir despejando una variable y reemplazando en otra ecuación. Y es despejando una variable y reemplazando en otra ecuación. Entonces voy a despejar de esta ecuación, voy a despejar por ejemplo I1. Entonces digo, para despejar I1, paso esto que está restando a sumar, entonces queda 12I1 es igual a 15 más 7I2, y luego paso esto que está multiplicando a dividir, entonces queda que I1 es igual a 15 más 7I2 todo sobre el 12, y listo. Ahora esta I1 la voy a reemplazar acá y quedaría una ecuación en donde ya no hay 3 corrientes, sino solamente 2. Entonces cojo y digo menos 7 por I1, pero I1 es esto, 15 más 7I2 sobre 12, listo, más 22I2 menos 4I3. Pero fíjense lo que yo puedo hacer acá. Yo puedo despejar I3 en función de I2 para que toda esta ecuación quede en función de I2. Entonces voy a despejarla. De aquí puedo pasar esto a sumar para el otro lado. Entonces queda que 6 I3 es igual a 4I2. ¿Necesito despejar I2? No, necesito despejar I3 para reemplazarlo acá y que me quede en función de I2. Entonces yo digo I3 es igual a 4 sobre 6 I2. Entonces ya puedo reemplazar I3 en este I3 de esta ecuación que estoy escribiendo. Entonces queda 4 I3, y I3 es esto, 4 por 4 sobre 6
I2 igual a 0. Fíjense que en esta ecuación solamente está I2, I2, I2. Entonces ya puedo sumar por semejantes. Entonces, ¿cómo operamos eso? Puedo operar acá 7 por 15 sobre 12. Entonces menos 7 por 15 sobre 12. Aquí 7 por 7 sobre 12 y 2. Como aquí un menos sigue menos. Menos 7 por 7 sobre 12 y 2. Más 22 y 2. Menos 4 por 4, 16 sobre 6. 16 sobre 6 y 2. Y todo esto es igual a 0. Ahora, ¿qué hago? Simplemente empiezo a encontrar cuánto vale cada numerito. Entonces, menos 7 por 15. 7 por 15 sobre 12 es igual a menos 8.75. Ahora 7 por 7 sobre 12 es 7 por 7 es 4.08, pero vean que este sí tiene I2, entonces lo dejamos ahí. Más 22 y 2 menos 16 sobre 6, ¿cuánto es? 16 sobre 6 es 2.66 menos 2.66 y 2 igual a 0. Ahora puedo sumar todos los I2 y el número lo paso solito para otro lado. Entonces queda menos 408 menos 4.08, que es este que está aquí con I2, más 22 y 2 más 22 menos 2.66. Eso me da 15.26. Entonces 15.26 y 2 igual a este que está restando, lo paso a sumar, igual a 8.75. entonces tengo que I2 es igual a 8.75 sobre 15.26. eso nos da un resultado de 0.57 amperios. Listo, que encontramos I2. Ahora, conociendo I2, venimos y metemos I2 acá y podemos encontrar I3, y podemos coger y meter I2 acá y encontrar I1. Entonces decimos listo, I3 era 4 sobre 6 por I2, que nos dio 0.57. eso nos da 4 sobre 6 por 0.57 nos da 0.38 amperios. Ya tenemos la corriente 3, tenemos la corriente 2 y la corriente 1 la sacamos de esta fórmula inicial, que es igual a 15 más 7 y 2, que es 0.57 sobre 12. Eso nos da 1.58 amperios. Y listo. Este sería el proceso para resolver el sistema de ecuaciones. Por si alguno no logra conseguir la calculadora, para resolverla con la calculadora. De todas formas, yo sí pienso que busquen encarecidamente esa calculadora, porque pues ya se dieron cuenta que este es un proceso más o menos extenso, que se pueden ahorrar usando la calculadora. Y listo. Comparemos los resultados que hicimos con a mano. I2 0.57, I2 0.57, I1 no, I3 0.38, I3 0.38 y I1 1.58. Y listo. Llegamos a los mismos resultados con dos procesos diferentes.